¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos hechos de la vida pública con el propósito de que tengamos más elementos para conocer, comprender y entender mejor la realidad a la que nos enfrentamos de manera cotidiana. La Constitución de 1917 es la historia más apasionante de México, en la cual se compendian los afanes de quienes el 20 de noviembre de 1910 iniciaron la Revolución Mexicana, gesta histórica de la cual hoy conmemoramos el aniversario 114. La Revolución Mexicana se escrituró en los 136 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero del 2017, principios fundamentales orientados en beneficio del pueblo. Muchos de los buenos propósitos de la Revolución Mexicana y de la Constitución fueron violentados en 36 años de gobiernos neoliberales que entre 1982 y 2018 pretendieron cambiar el rumbo del país y de la historia. Afanes que los llamados gobiernos de la Cuarta Transformación procuran revertir con reformas a la Carta Magna que le restituyan su espíritu y su origen social. Vemos en la diapositiva número 2 que en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador se promovieron y se llevaron a cabo reformas a 96 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Usted sabe que algunas de estas reformas fueron para incorporar y darles carácter constitucional a algunos de los apoyos que el gobierno de la Cuarta Transformación ha orientado para apoyar y beneficiar a las personas de la tercera edad, a los jóvenes que requieren apoyo para capacitarse para el trabajo o para seguir estudiando, a aquellos que están sembrando vida, reforestando áreas importantes de la República, en fin, una serie de apoyos sociales que se convirtieron en parte de la Constitución, fueron parte de las reformas que llevó a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hubo otras reformas que pretendieron revertir los daños causados por las reformas constitucionales que durante 36 años se llevaron a cabo en el país para propiciar el saqueo y la acumulación de riqueza en beneficio de una minoría privilegiada. En lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han llevado a cabo 13 reformas a artículos de la Constitución con corte hasta el pasado 15 de noviembre del 2024. También reformas que tienen el propósito de profundizar algunas reformas constitucionales para proteger derechos particularmente de las mujeres, pero también preocupaciones que están orientadas a las cuestiones de la seguridad pública y por supuesto también a la preservación de la supremacía del Estado en beneficio de la mayoría de los mexicanos. En algunas áreas estratégicas se ha reforzado la Constitución, se han reformado artículos de la Constitución con el propósito de decir, a ver, estas áreas están reservadas al Estado porque es responsabilidad social del Estado que estas áreas funcionen en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Entre 2018 y 2024, los gobiernos de la Cuarta Transformación, encabezados por Andrés Manuel López Obrador y por Claudia Sheinbaum Pardo, han promovido reformas a 109 artículos de la Constitución General de la República, orientadas estas reformas a encauzar las acciones de la administración pública en favor de los pobres, que integran la mayoría en el país, en contraste con las 496 reformas que se llevaron a cabo durante los gobiernos neoliberales entre 1982 y 2018, que desnaturalizaron y traicionaron el proyecto histórico de reivindicaciones sociales gestado en la Revolución Mexicana. Las reformas del periodo neoliberal cambiaron el modelo del país al iniciar una privatización a ultranza de los bienes de la nación con el perverso propósito de empoderar
y enriquecer a unos pocos en detrimento del bienestar de la mayoría de los mexicanos. Esas reformas que se hicieron a la Constitución, no pierda usted de vista el número, 496 reformas. Y si las analizamos una por una, nos vamos a dar cuenta que la mayoría, por no decir que todas, estaban orientadas en beneficio de las minorías y en perjuicio de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Los mismos priistas que durante décadas se asumieron como herederos de la filosofía de la Revolución Mexicana, han pagado las consecuencias del profundo cambio de rumbo que su partido experimentó desde la llegada al poder y al control del tricolor de los tecnócratas educados en universidades extranjeras. Así lo reconocen en los documentos que reseñan los trabajos de su 18 Asamblea Nacional realizada en noviembre del 2001, un año después de que el PRI perdiera por primera vez en su historia la presidencia de la República. Los priistas descubrieron entonces y asumieron que los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó de 1988 a 1994, y Ernesto Zedillo Ponce de León, que estuvo en la administración pública de 1994 al 2000, concluyeron los priistas en su Asamblea Nacional del 2001 que esos dos presidentes habían traicionado los principios de la Revolución Mexicana, de ese movimiento armado y social que estalló en el país en 1910 y que tuvo su culminación en la redacción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Vemos en la diapositiva número 5 el desglose de las 496 reformas constitucionales que se llevaron a cabo durante gobiernos del periodo neoliberal entre 1982 y el 2018. Usted ve ahí, por ejemplo, que en el gobierno de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988 se hicieron 66 reformas constitucionales. Ahí empezó el asunto de las reformas neoliberales en donde el gobierno convertido en administración, se fue separando de la gente y se fue separando, por supuesto, de los votantes, y eso inició el proceso de degradación y de alejamiento del PRI de las bases que durante décadas le apoyaron en los comicios. Bueno, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, se hicieron otras 55 reformas a la Constitución y el colmo fue con Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando la Constitución se reformó 78 veces. Ustedes recordarán que el gobierno de Ernesto Zedillo es recordado porque nos dejó a los mexicanos la herencia del pago oneroso del FOBAPROA, que convirtió en deuda pública que seguimos pagando todos los mexicanos, deudas que eran de empresas privadas. Llegó Vicente Fox Quesada en el 2000 y él hizo 31 reformas a la Constitución. El que de veras se enfebreció con las reformas a la Constitución fue Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien hizo 110 reformas. Y ya encaminada la administración panista, llega la administración priista de Enrique Peña Nieto. Usted recordará que hicieron el famoso Pacto por México entre el PRI, el PAN y el PRD, y decidieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hacer 156 reformas a la Constitución. Si usted las revisa en detalle, esas 156 reformas, lo único que hicieron fue profundizar la privatización de los bienes públicos, de los bienes de la nación, para ponerlos en manos de empresas y de corporativos nacionales y extranjeros que se enriquecieron con las riquezas del país, que debieran ser propiedad de los mexicanos y en beneficio de los mexicanos, y que sin embargo, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se llevó a cabo la profundización del modelo que privatizó los bienes públicos. Y en ese proceso se hicieron 156 reformas constitucionales en complicidad entre el PRI
y el PAN principalmente, y por ahí como colita iba el PRD también haciéndoles el caldo jugoso. Pero vea usted, de las 496 reformas que se hicieron durante el periodo de gobiernos neoliberales, 156 fueron en el gobierno de Enrique Peña Nieto y profundizaron el modelo en beneficio de las minorías privilegiadas, de una minoría privilegiada, porque no es más que una, donde se coordinan los afanes, los intereses y la ambición de políticos corruptos, de empresarios acostumbrados a hacer riqueza a costa de los bienes y del erario público y con la complicidad de otros grupos de poder fácticos que los respaldaron porque consideraban que eso era lo mejor para la nación, pero para la nación que ellos sueñan, esa nación donde predominan los ricos por encima de la mayoría pobre. Bueno, pues en la Declaración de Principios, surgida de los trabajos de la Asamblea Nacional número 18, realizada en 2021, los priistas, los mismos priistas, juzgaron con severidad a los dos exmandatarios a los que acusaron de haber traicionado a la Revolución Mexicana y sus principios. Me refiero a Carlos Salinas de Gortari y a Ernesto Zedillo Ponce de León. Los mismos priistas dijeron lo siguiente: hacia 1989 se reemplazó el modelo económico del nacionalismo revolucionario por otro de marcada tendencia neoliberal, en el que se otorgó mayor espacio al capital extranjero y al redimensionamiento del Estado, así como a un pragmatismo carente de fines sociales. Esto decían las conclusiones de la Asamblea Nacional 18 del PRI realizada en el 2001. Estos agentes, agregaba el documento priista, generaron reducciones en el proceso económico y sobre todo en el bienestar social, ampliando aún más la brecha entre los pocos muy ricos y los muchos muy pobres en nuestro país. El modelo neoliberal ha hecho mucho daño a México, recriminaban los tricolores en el año 2001, pero no se acordaron de eso en el año 2012, 2013, cuando llegó Peña Nieto, quien profundizó el modelo neoliberal que los priistas le recriminaban a Carlos Salinas y a Ernesto Zedillo después de su Asamblea Nacional del año 2001. Después de los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid Hurtado, de Salinas de Gortari y de Zedillo Ponce de León, después de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, pues regresó el tricolor al poder con Enrique Peña Nieto. Pero en todo ese periodo, el PRI quedó huérfano de lo que llamaba su ideología revolucionaria, esa ideología que supuestamente había heredado del movimiento armado de 1910 y que quedó plasmado en la Constitución Política de 1917. Si observamos las reformas que se hicieron a la Constitución General de la República durante los 6 primeros gobiernos surgidos de la Revolución, veremos que los cambios a la Carta Magna fueron muy pocos y muy cuidadosos. Lo mismo sucedió en el periodo llamado del desarrollo estabilizador. Y vemos, en este caso vemos la diapositiva número 9. En esta gráfica número 9 vemos que durante 6 gobiernos de la época post-revolucionaria, solamente se le hicieron 69 reformas a la constitución política del país. Entre 1920 y 1940, solamente se le hicieron 69 reformas a la constitución. Álvaro Obregón, de 1920 a 1924, solamente le hizo 8 reformas. Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928, le hizo 18 reformas. Emilio Portes Gil, del 28 al 30, apenas 2 reformas. Y Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932, 4 reformas. Abelardo L. Rodríguez, de 1932 a 1934, hizo 22 reformas a la Constitución. Y el general Lázaro Cárdenas del Río, el que nacionalizó la industria petrolera
y además hizo un reparto agrario muy amplio y muy intenso. El general Cárdenas, que gobernó de 1934 a 1940, solamente le hizo 15 cambios a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y si nos vamos al siguiente periodo, al periodo comprendido en lo que se conoce como la etapa del desarrollo estabilizador, este proceso que se dio entre 1940 y 1982, ahí vemos que el presidente de la República que más reformas le hizo a la Constitución fue Luis Echeverría Álvarez entre 1970 y 1976, cuando le hizo 40 reformas a la Constitución. Después, José López Portillo y Pacheco, de 1976 a 1982, le hizo 34 reformas a la Carta Magna. Miguel Alemán Valdés la reformó en 20 ocasiones, Manuel Ávila Camacho en 18, Adolfo Ruiz Cortines fue muy cauto y solamente hizo 2 cambios a la Constitución, Adolfo López Mateos, quien nacionalizó la industria eléctrica, le hizo 11 cambios a la Constitución General de la República, en tanto que Gustavo Díaz Ordaz, muy recordado, tristemente recordado por la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, él le hizo 19 cambios a la Constitución. Pero si usted observa, en la anterior diapositiva, la de la página número 9, la diapositiva 9, vemos que durante 6 gobiernos post-revolucionarios solamente le hicieron 69 reformas a la Constitución. En este periodo de los gobiernos de esa época, esa etapa conocida como el desarrollo estabilizador, le hicieron 144 reformas, pero quienes se llevaron las palmas fueron los del periodo neoliberal con 496 reformas. En esos 36 años, de 1982 a 2018, de 1982 a 2018, fue cuando se profundizaron los cambios a la Constitución y en ese periodo los priistas no hicieron ningún reclamo por la deformación que sufrió el proyecto que ellos decían era heredero de la Revolución Mexicana y que ellos defendían todavía antes de que llegara Miguel de la Madrid, pero que no defendieron cuando llegó Enrique Peña Nieto y profundizó el modelo neoliberal. Bueno, pues el nuevo rumbo del país está claramente orientado por el sentido que llevan las 13 reformas constitucionales más recientes promovidas por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. En particular, la nueva administración federal muestra preocupación por ampliar las bases jurídicas de protección y apoyo a las mujeres, por profundizar la supremacía del Estado en áreas estratégicas y fortalecer el combate al crimen organizado, dándole más facultades a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el pasado viernes 15 de noviembre del 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas al artículo cuarto constitucional orientadas a fortalecer los derechos de las mujeres y poner freno a la violencia que cotidianamente les afecta. Esta reforma dice lo siguiente: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias. El Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. Bueno, ese mismo día, el mismo viernes 15 de noviembre del 2024, se publicó la reforma al artículo 41 constitucional que precisa y promueve la igualdad. ¿Qué dice esta reforma? Dice lo siguiente: los nombramientos de las personas titulares en la administración pública del Poder Ejecutivo y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios deberán observar el principio de paridad de género. Además, se modificaron también algunos párrafos del artículo 116 constitucional para obligar a los gobiernos estatales a proteger mejor a las mujeres. Dice esta reforma:
para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con la violencia de género contra las mujeres. Y otra indudable preocupación del nuevo gobierno es la seguridad pública, para lo cual promovió reformas al artículo 21 constitucional para darle más facultades a la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el campo de la investigación de los delitos. Esto lo vemos en la diapositiva 14. ¿Qué dice esa reforma al artículo 21? Dice lo siguiente: la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos. Se agrega ese término de investigación porque las policías preventivas no tenían capacidades para investigar, ahora constitucionalmente la tienen. La seguridad pública comprende la prevención, la investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como por la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. ¿Qué más? Bueno, en la diapositiva 15 vemos que la ampliación de facultades a la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Omar García Harfuch es muy clara en las reformas al artículo 73 constitucional. Esto vemos en la diapositiva 15 que expresa la reforma lo siguiente: las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común. Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. También podrán conocer, las autoridades federales también podrán conocer de las medidas u órdenes de protección que deriven de violencia de género en contra de las mujeres o de delitos del fuero común relacionados con las violencias de género contra las mujeres en términos de las leyes correspondientes. ¿Por qué es importante y bueno esta ampliación de facultades a la Secretaría de Seguridad, a las autoridades preventivas de seguridad federal? ¿Por qué? Por una razón, porque en ocasiones las mujeres son agredidas, las mujeres son hostigadas, le piden auxilio a los gobiernos estatales y municipales y muchas veces no lo reciben, y en casos extremos muchas de esas mujeres terminan siendo asesinadas por aquellos que las hostigan y las persiguen. Sí, si en este caso la autoridad federal puede intervenir y puede conocer de esos acosos, puede el gobierno federal ofrecer medidas de protección para evitar que la violencia de género termine convertida en feminicidios en los estados de la República, donde las autoridades estatales y municipales o son negligentes o están en complicidad o protegen a aquellos que abusan en contra de las mujeres. Bueno, vamos a la diapositiva 16, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum también deja muy clara la supremacía del Estado mexicano en algunas áreas estratégicas, el fortalecer estos criterios en las reformas al artículo 25 constitucional. ¿Por qué es importante esto? Por lo que acabamos de ver. Durante los 36 años del periodo neoliberal se hicieron reformas para poner a disposición de empresas privadas los bienes de la nación. Se puso en cuestionamiento la supremacía del Estado para regular ciertas áreas estratégicas. Bueno, pues el reforzamiento de los criterios del artículo 25 constitucional es importante porque vemos en esta diapositiva 16 que dice lo siguiente: el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica,
así como de la exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos, la nación se reserva la exclusividad sobre estas actividades. En la diapositiva número 17 vemos que con la mirada puesta en el futuro, es muy importante tener esa visión de futuro, se reformó el artículo 27 constitucional en los siguientes términos. Tratándose de minerales radioactivos y litio, no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones. Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado. Es decir, ninguna empresa privada tendrá prevalencia sobre la Comisión Federal de Electricidad como se pretendió con las reformas que se hicieron en el gobierno de Peña Nieto, cuya esencia, la esencia de la empresa pública del Estado, en este caso de la CFE, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad para todos los mexicanos en todos los rincones de la República. En la diapositiva 18 vemos la reforma que se hizo al artículo 27 constitucional, donde en términos imperativos se advierte que los bienes de la nación no pueden estar sujetos a explotación comercial. Fíjese bien lo que dice esta diapositiva 18. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos y gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones, con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas públicas del Estado o a través de contratos con estas y con particulares en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objetivo de dichas asignaciones o contratos, las empresas públicas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones y contratos. Pues bien, en las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación del miércoles 30 de octubre del 2024, se recupera la supremacía del Estado en áreas fundamentales y se establece en el artículo 28 de la Carta Magna que la comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. A este artículo 28 se le agregó un párrafo que dice lo siguiente: el Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Y, además, para evitar tentaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual por lo menos 7 ministros encabezados por la ministra Norma Lucía Piña Hernández han mostrado afanes golpistas al tratar de detener las reformas al Poder Judicial. Para evitar esas tentaciones, el jueves 31 de octubre del 2024 se publicaron reformas al artículo 105 constitucional que establecen: son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución. Es decir, le quitaron a la Corte la tentación de querer pretender revertir reformas a la Constitución mediante amparos. Finalmente, la conmemoración del aniversario 114 de la Revolución Mexicana que celebramos hoy lleva obligatoriamente al análisis de los postulados de la Constitución Política de 1917, determinados por las aspiraciones sociales
de quienes participaron en el movimiento armado. Afanes que con el tiempo se han desdibujado en favor de las minorías privilegiadas y en perjuicio de los derechos de las mayorías pobres y marginadas, algo que los gobiernos de la Cuarta Transformación tratan de revertir para rescatar ese espíritu social que de origen tuvo la Constitución de 1917, impulsada por la Revolución Mexicana que se inició el 20 de noviembre de 1910 y cuyo aniversario 114 celebramos hoy. Y con esto cumplimos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Gracias y buenas noches.